Desde la medianoche del pasado domingo nos encontramos en la situación de nueva normalidad en la que ha desembocado el proceso de desescalada. Desde ese momento las condiciones y las medidas de prevención establecidas ante la pandemia del COVID-19 son marcadas por cada comunidad autónoma y en el caso de la nuestra, Andalucía, a través de la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado viernes. Hay que decir que, por tanto, insistir que no hemos vencido completamente a la pandemia y por tanto no hemos vuelto a lo que es una normalidad plena como la que teníamos antes de la misma. Creo que es importante que no lo olvidemos porque el compromiso de cada uno, la responsabilidad de cada uno va a ser esencial, más si cabe en este nuevo periodo, de cara a que podamos completar lo que es este gran trabajo colectivo que ha supuesto el luchar contra una pandemia como nunca lo hemos conocido, al menos nuestras generaciones. Decir que en esta fase de nueva normalidad o en esta etapa de nueva normalidad hay una serie de medidas generales que se mantienen con respecto a la etapa anterior. Me refiero pues a lo que son las medidas de distanciamiento personal, aunque en este caso se establece en 1,5 metros, y también en lo que se refiere al uso de mascarillas, que igualmente se considera obligatorio siempre que no se puedan guardar esas distancias, especialmente en espacios interiores. Decir también que se mantienen las medidas de higiene y de prevención tanto en los centros de trabajo como en los espacios de uso común que han venido estando en vigor durante la fase de desescalada, especialmente en lo que se refiere al uso de gel hidroalcohólico, medidas de limpieza, todo lo que tiene que ver en algo tan fundamental para lo que es la lucha contra la pandemia como es la higiene. Por tanto, creo que tenemos que seguir siendo rigurosos y estrictos en lo mismo porque es desde luego la medida más efectiva que podemos cada uno implementar. Por otra parte, me gustaría comentar algunos de los aspectos que tienen que ver con la regulación de las actividades cotidianas, de nuestras actividades cotidianas en este nuevo periodo que comienza, que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar, porque va a depender en gran medida de la evolución de la pandemia, de que podamos ir venciéndola y sobre todo de que se puedan alcanzar tanto los procedimientos más efectivos, los tratamientos más efectivos, como igualmente la consecución de una vacuna que sería lo que en última instancia nos devolvería a la normalidad previa que todos deseamos. Comentar que en esta nueva normativa dispuesta por la Junta de Andalucía, en muchos casos se sostienen medidas que ya se han venido aplicando a lo largo de todo el proceso de desescalada y en otros casos pues hay ciertas novedades. Por citar algunos de los más destacados, pues podemos hablar del ámbito de la hostelería y la restauración, donde se establece un aforo máximo diferente al que ha venido imperando en estas últimas semanas, en concreto en el interior de los establecimientos, del 75%, ya sea en barra o en mesas, y la agrupación de un máximo de 25 personas manteniendo la distancia de 1,5 metros. En lo que se refiere al exterior de los establecimientos, lo que serían las terrazas, se establece la ocupación del 100% y ahí sí que se vuelve pues, a una cierta normalidad,
en lo que es la ocupación, pero, insisto, manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros. En lo que se refiere a los salones de celebraciones, que también estamos recibiendo consultas en el ayuntamiento referente al tema de bodas, de comuniones, comentar que el aforo se establece en el 75%, con un máximo de 250 personas en interior y de 300 personas al aire libre. Comentar que en lo que se refiere a fiestas, romerías, verbenas, ferias, aunque no se prohíbe tajantemente, pero sí se recomienda por parte de las autoridades autonómicas, en este caso, el que las mismas no se celebren y se suspendan, como de hecho prácticamente se ha hecho en la casi totalidad de municipios de Andalucía. Comentar en lo que se refiere a los establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas, que sería donde podríamos englobar algo tan importante y tan vital para Aracena como es la Gruta de las Maravillas, que se eleva el aforo hasta los 2/3 y que los grupos pueden ser de hasta 25 personas. Igualmente se obliga a mantener la distancia y el uso de mascarillas. A este respecto, comentar los últimos datos en lo que se refiere a visitas a la Gruta de las Maravillas entre el 1 y el 21 de junio, es decir, hasta ayer domingo, el número de visitas ha sido de 1.403. En el caso del Museo del Jamón, 315, y en el caso del Castillo, de 463. Esperamos que a partir de estos próximos días, especialmente en lo que son los meses de julio y agosto, una vez que han decaído las medidas que impedían la movilidad entre provincias, pues poco a poco iremos incrementando el número de visitas, lo que tendrá sin duda alguna un efecto positivo en la actividad del sector turístico de nuestra ciudad, que tanta importancia tiene. En lo que se refiere, y por seguir en el ámbito del turismo, a los establecimientos de hostelería, pues se establece un 50% del aforo en los espacios comunes de hoteles. También se permite hasta un máximo de 30 personas en las actividades desarrolladas por guías turísticos, y se recupera también la posibilidad de realizar congresos, reuniones, manteniendo la distancia interpersonal y con un máximo del 75% del aforo permitido. En el ámbito del comercio, pues igualmente también se siguen flexibilizando las medidas, donde aparte de mantenerse la distancia interpersonal, pues se insiste en el refuerzo de la limpieza al menos 2 veces al día, también en que se potencie el pago por medios electrónicos y que no suponga el tener que tocar billetes o monedas. También se insiste en la señalización, especialmente en las marcas en el pavimento, para guardar las distancias de seguridad, así como en el uso de geles hidroalcohólicos. En lo que se refiere a los mercadillos, tampoco hay una gran novedad con respecto a lo que ha sido la tercera fase de desescalada, si bien se da más competencia a los ayuntamientos en esta materia, pero en cualquier caso se sigue insistiendo en el mantenimiento de la distancia entre puestos, entre personas, en el control del aforo, en el establecimiento de entradas y salidas controladas, en definitiva en lo que son las medidas que ya hemos venido conociendo y aplicando en estas últimas semanas. Se da también la posibilidad, y en los próximos días tendremos que ir arbitrando las medidas oportunas, en lo que se refiere a la apertura de los parques infantiles, con el establecimiento de una persona por cada 4 metros cuadrados y la limpieza diaria del mobiliario y de las áreas de contacto. Hasta ahora este ha sido uno de los ámbitos donde todos los ayuntamientos
pues creo que hemos sido más, no más reacios, pero sí que hemos mantenido cierto cuidado, porque lógicamente hay que tener en cuenta que en su momento se precintaron para evitar el uso, teniendo en cuenta que son zonas de mucho contacto. Y será a partir de ahora cuando todos los ayuntamientos pues empezaremos a arbitrar los protocolos para que progresivamente puedan ir abriendo también estas zonas que sabemos que son además de gran uso por el público infantil. Comentar también en lo que se refiere a las actividades deportivas al aire libre, que lógicamente se siguen permitiendo tanto de manera individual como grupal, manteniendo la distancia de seguridad o en su defecto con las correspondientes medidas de protección e higiene. Se da también la posibilidad de que sigan abiertos y que se puedan ir recuperando la actividad en las diferentes instalaciones deportivas, limitando el aforo a un 65%. En lo que se refiere a los actos de carácter religioso, que lógicamente pues tienen también una incidencia en nuestra vida social, comentar varios aspectos. En lo que se refiere a los velatorios y entierros, se establece un máximo de 60 personas en espacios al aire libre y de 30 personas en espacios cerrados, y 75 personas en el caso de la comitiva que acude hasta el cementerio. En los lugares de culto no se establece un porcentaje, sino que va en función del espacio que tenga el templo, siempre que se garanticen las medidas de distanciamiento. Y en lo que se refiere a otro tipo de ceremonias religiosas, pues igualmente se tendrá en cuenta este criterio. También se recupera la posibilidad de los espectáculos taurinos con un 50% de aforo, en el caso de cines y teatros con un 65% del aforo, con un máximo de 800 personas en espacios cerrados y de 1.500 en espacios al aire libre. También en lo que se refiere a monumentos, conjuntos monumentales, se establecen visitas guiadas con un máximo de 20 o 25 personas, dependiendo de los diferentes espacios. El 65% también en bibliotecas y archivos, donde igualmente se establece la obligatoriedad de la distancia interpersonal y del uso de las correspondientes medidas de higiene. En el caso de las piscinas de uso colectivo, como en el caso de Aracena, donde se pretende reabrir la piscina de verano a partir del próximo 1 de julio, se establece un aforo mayor del que se ha venido aplicando en la fase de desescalada, en concreto del 75%. Igualmente también se insiste en el mantenimiento de la distancia interpersonal, como en que se extremen las medidas de limpieza en el conjunto de las instalaciones. En la educación no universitaria, lo que serían los centros escolares que tenemos en Aracena, lógicamente a estas alturas no se reanuda el curso, simplemente se van a seguir realizando pues las actividades que tienen que realizar el profesorado y los equipos directivos de cara al cierre del curso y al inicio del próximo, y se deja en el aire, en esta nueva normativa, lo que va a pasar a partir del próximo mes de septiembre, ya que el decreto se remite a una posterior normativa que tendrá que dictar la Consejería de Educación. Igual en la enseñanza universitaria o en la formación profesional. También en lo que se refiere a los medios de transporte, pues comentar que las autoescuelas y academias
se establece un aforo del 75% con máximo de 25 personas, y en lo que es ya el uso de transporte, en el caso de las motocicletas pueden tener 2 ocupantes y se exige el uso de mascarilla. En el caso de los transportes privados, de los vehículos, del coche, hasta un máximo de 9 plazas, pues se pueden ocupar tantas plazas como tenga el vehículo, ya no existe la limitación que había anteriormente, y se exime del uso de mascarilla si todos los ocupantes residen en el mismo domicilio y por tanto tienen una relación de convivencia. En lo que es el transporte público de autobuses, se permite también el aforo completo, pero se obliga a mantener el distanciamiento y las medidas de prevención e higiene. Comentar a este respecto que el decreto de la Junta pues mantiene una restricción en lo que es el número de servicios de transporte público. Como todos saben, en estos momentos se han reducido el número de servicios de autobuses diarios, tanto con Huelva como con Sevilla, y desde luego el deseo del Ayuntamiento sería que cuanto antes se pudieran volver a restablecer este tipo de servicios, porque lógicamente es un servicio muy necesario para muchas personas que se tienen que desplazar por distintos motivos, tanto a un sitio como a otro, ya sea de carácter sanitario, laboral o familiar, y por tanto entendemos que sería deseable y recomendable que se recuperen cuanto antes estos servicios que ya de por sí entendemos que son normalmente deficitarios en zonas rurales como la nuestra, pues en este caso donde se han disminuido todavía agravan más el problema. E insistir, como digo, en las medidas generales de mantener el distanciamiento y el uso de mascarillas. Por tanto, son medidas que poco a poco van abriéndonos a una cierta normalidad, a la nueva normalidad como se refiere, pero tenemos que insistir en que no es una normalidad como la que teníamos anterior a toda esta situación, por tanto que no se ha superado la pandemia, que posiblemente el cumplir con estas medidas sea mucho más complicado que el cumplir con las medidas más restrictivas que hemos venido soportando a lo largo de estos últimos meses, y que por tanto eso nos exige no ya solo una labor de control, especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también una mayor responsabilidad y un mayor compromiso a todos y a todas para conseguir que las mismas se respeten, se cumplan y que con ello podamos seguir dando la batalla y podamos alcanzar la victoria final sobre esta pandemia que ha trastocado, que ha cambiado nuestras vidas, que ha tenido unas consecuencias realmente dramáticas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, especialmente en lo que es el coste de vidas humanas, también de todas las personas que lo han sufrido, las consecuencias que ha tenido no solo en nuestra vida, sino también en el conjunto de la economía, y que ha incidido en la vida de las personas, y que por tanto, como digo, no podemos permitirnos el lujo de volver atrás, y tenemos que completar, como digo, esta obra colectiva de la mejor manera posible para recuperar la ansiada normalidad. Y en ese camino pues yo confío en la actitud responsable del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Aracena, que creo que han dado una elección ejemplar a lo largo de estos últimos meses, y estoy seguro que también lo van a seguir haciendo a lo largo de los próximos. En ello vamos a seguir estando todos juntos como hasta ahora, y esperamos conseguir entre todos los mejores resultados para recuperar la normalidad que todos deseamos, y que podamos en unos meses, esperemos que antes que tarde, dar por concluida este episodio tan dramático que hemos tenido que vivir en nuestras vidas y que sin duda alguna nunca olvidaremos.